Buenas tardes, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, qué alegría que estén aquí, hemos orado por ustedes, nos da gusto ver rostros nuevos, sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo les decimos, iglesia? Que Dios los bendiga, bienvenidos. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse. Este es el sexto o séptimo sermón de una serie que estamos predicando que se llama Imagen de Dios. Iniciamos esta serie con el propósito de forjar carácter, ¿verdad? Y ni siquiera hemos hablado de carácter en 7 sermones. Iniciamos esta serie con el deseo de poder parecernos más a Dios, de poder ser más a su imagen y a su semejanza. Esto es algo que hemos venido desarrollando en todos los sermones pasados, así que voy a intentar resumir 7 prédicas en 2 párrafos para poder introducir el mensaje del día de hoy. Hemos aprendido que somos incapaces de cumplir con el llamado de Dios, somos incapaces de vivir siendo la imagen de Dios, ejercer dominio y producir fruto. Somos incapaces debido a nuestro pecado y debido a nuestra separación que tenemos con Dios o para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido construir nuestros propios sistemas, hemos decidido construir nuestros propios proyectos y hemos abandonado el proyecto de Dios, hemos abandonado lo que hemos denominado el proyecto humano, o mejor diríamos el reino de los cielos, lo hemos abandonado. ¿Por qué? Porque hemos decidido definir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Ese fue el fracaso de la humanidad en el Edén. Cuando ellos decidieron comer del árbol del bien y del mal, ellos decidieron definir para sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, y dejaron de considerar a Dios como el que proveía esa sabiduría y ese estándar de moralidad para decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y empezamos a definirlo nosotros, empezamos a decidir esto para mí está bien, pero eso no me agrada, así que eso está mal. Y entonces empezamos a construir sociedades, comunidades que evidentemente están rotas, ¿no? Estamos rotos, estamos muy dañados. Pero el domingo pasado nosotros aprendimos que para esto sí hay una solución. Dios nos ha llamado a ser su imagen y semejanza, Dios nos creó con ese propósito, pero aunque hemos fracasado hay una solución y esa solución es Cristo. El domingo pasado estuvimos exponiendo que Cristo sí era la imagen de Dios y Cristo sí era la gloria de Dios y Cristo sí es la máxima expresión de la plenitud de Dios. Cristo es la verdadera imagen de Dios y Cristo es la verdadera gloria de Dios. Y gracias a Cristo, gracias a su vida y a su muerte, es que nosotros podemos retomar el proyecto humano, es que nosotros podemos involucrarnos otra vez en el reino de los cielos y no solamente ser espectadores, porque no somos espectadores, ¿verdad, iglesia? No nos sentamos nada más a ver cómo Dios hace las cosas, sino que somos colaboradores juntamente con Dios en la expansión del reino de los cielos en esta tierra. ¿Y cómo es que esto es posible? Es posible gracias a que nosotros podemos tener una nueva vida. Gracias sean dadas a Dios y gracias sean dadas a Jesucristo. ¿Por qué? Aprendimos el domingo pasado, Jesucristo es el segundo Adán. Si el primer hombre era un ser viviente, dice Pablo, el segundo hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo, una tipología de una nueva humanidad, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da vida por medio de su vida. Y esto es maravilloso porque si estábamos en bancarrota espiritual, si nosotros habíamos fracasado en cumplir con el proyecto de Dios, gracias a la vida de Jesucristo es que nosotros podemos retomar el proyecto de Dios y ser colaboradores juntamente con Él en la expansión de su reino. Y cerramos el domingo pasado con una pregunta y es con la que arrancamos el día de hoy. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué significa que Jesús sea un espíritu vivificante? O en otras palabras, ¿qué es vivir en el espíritu? Porque suena muy padre, suena muy cool, suena muy hippie, pero ¿qué implica de mi parte? ¿Qué compromisos tengo que tener para que esta vida espiritual pueda ser una realidad? ¿Será acaso que tengo que alejarme de toda la humanidad, de toda la carnalidad, de todo lo material y entonces tengo que irme a vivir en una isla sin ropa? ¿Qué significa vivir en el espíritu? ¿Qué implica que tú y yo podamos ser personas que viven en el espíritu y que están comprometidos con esto? Mira, parece chiste, pero es anécdota, dicen por ahí. A veces los cristianos somos las personas menos espirituales en la comunidad. Sabemos mucha teología, tenemos mucho conocimiento de Dios en nuestra inteligencia, pero en la práctica somos pésimos. Porque vivir en el Espíritu es una herramienta que hemos
infravalorado. No la hemos considerado importante para nosotros. Y el día de hoy, y a partir de hoy y los próximos domingos, vamos a intentar definir, explicar qué es vivir en el Espíritu, qué es la vida en el Espíritu. Al final del día, qué es la vida cristiana, cómo debe ser la vida de un seguidor de Jesús. Y bueno, quiero iniciar el día de hoy y cerrar el día de hoy con esta idea. Vivir la vida cristiana es una lucha constante. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. Quien te venda un evangelio color de rosa y te diga que todo es maravilloso y no hay problemas y no hay luchas, no es verdad. Vivir la vida cristiana es una lucha constante. Y cuando nosotros leemos Romanos 7, no lo vamos a leer el día de hoy, pero si no lo has leído te lo dejo de tarea, lee Romanos 7. Y si no te acuerdas qué dice Romanos 7, es ese texto donde Pablo dice: todo el bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer, y todo el mal que no deseo hacer termino haciéndolo. ¿Y quién puede ayudarme? ¿Quién puede librarme en medio de esta lucha interna? Porque no es el diablo, no es el vecino, no son mis amigos, soy yo. Es una lucha que existe aquí dentro de mí. ¿Quién puede librarme? Y termina diciendo Pablo ahí en el versículo 24: qué miserable soy, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme? Y dice: de este cuerpo de muerte. ¿Quién puede librarme de esta lucha y esta batalla constante que yo vivo todos los días dentro de mí? Mira, vamos a leer algunos versículos nada más de Romanos 7. Vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice así la escritura, Romanos 7 del 18 al 20. Hoy voy a usar mucha Biblia, así que perdónenme si ando acelerado y van a aparecer en las pantallas. Pero dice así la escritura: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada que bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué? No puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino ¿quién? El pecado que vive o que mora en mí. Vamos al versículo 24, dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida? ¿Qué dice ahí? Dominada. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25, precioso texto. Gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y no lo dijo la vecina, no lo dijo el vecino, no lo dijo el compañero de clases, lo está diciendo el apóstol Pablo de Tarso. Esta lucha interna, ¿cuántos la hemos experimentado? Es muy bonita. Ya sé que es terrible, pero es muy bonita. Quiero decirte por qué. Porque si tú no te has dado cuenta de esta lucha interna, si tú no has tenido esta lucha interna, entonces tú tienes un problema mayor. Tú no has nacido de nuevo. El Espíritu de Dios no mora en ti. Estás cómodo con el mal que haces, estás cómodo con el pecado que practicas, estás cómodo con el daño que le haces a los otros. Estás cómodo con el daño que te haces a ti mismo. Si tú nunca has tenido esta lucha interior de la cual está hablando Pablo, tú tienes un problema mayor que esa lucha, y es que el Espíritu de Dios no mora dentro de ti. Hace falta nacer de nuevo. 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 Pero si tú tienes esta lucha, si tú eres consciente de estas batallas internas, tú tienes una vida en el Espíritu. Quizás muy descuidada, quizás muy ignorada, o quizás muy bien peleada, quizás muy bien defendida. Pero si tú tienes esta clase de luchas, tú tienes una vida en el Espíritu de Dios. Porque si somos conscientes, si nos encontramos en esta batalla todos los días, la buena noticia es que el Espíritu de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Porque después de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, después de aceptar su señorío sobre nuestra vida, hay gente que recibe a Cristo solo como un Salvador, ¿sabías? Le encanta sentirse perdonado, le encanta que le hagan un borrón y cuenta nueva de su checklist de pecados, pero no acepta el señorío de Cristo en su vida. Le gusta tener a alguien que limpie su desastre,
pero no alguien que corrija su manera de vivir. Pero cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, ese es el primer paso en la vida espiritual. Ese es el primer paso en la carrera espiritual, porque empezamos a tomar conciencia de estas batallas. Y no solamente tomamos conciencia de estas batallas que vivimos todos los días, sino que también empezamos a hacer algo al respecto. Porque de nada sirve que yo sea consciente de las batallas que estoy viviendo y no hago absolutamente nada al respecto. Hay una diferencia abismal entre saber que estoy haciendo mal y entre esforzarme para dejar de hacer eso mal. ¿Verdad que sí? Hay una diferencia abismal. Y yo tengo una pregunta que cuando la meditaba hasta me daba risa, pero yo decía, ¿por qué los no creyentes, por qué los que no creen en el Señor Jesús no tienen esta clase de problemas? Ellos son felices en su pecado, son felices en su maldad, son felices robando, son felices siendo corruptos, son felices siendo infieles, son felices haciendo un montón de cosas. ¿Por qué los no creyentes no tienen esta clase de problemas? Porque ellos son felices con su vida y no viven ninguna confrontación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esta lucha interna. Porque ellos no tienen al Espíritu de Dios morando en sus vidas. No tienen al Espíritu de Dios haciendo cambios, confrontando. Ellos no sufren el cambio de poder, ellos no tienen que ceder, ellos no tienen que reconocer el señoría de Cristo. Y algún cristiano por ahí diría, no, pues mejor me quedo como ellos para andar batallando. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 8 que lo que cultivamos y cosechamos en la carne tiene como resultado la muerte. Pero lo que se forja y lo que se trabaja en el Espíritu tiene como resultado vida y paz. Así que tú puedes ver a mucha gente allá afuera muy feliz, muy quitada de la pena, haciendo lo que le da su regalada gana, pero la consecuencia, el resultado final de su vida es muerte. Es muerte. El resultado final de su vida es muerte. Pero el resultado de una vida en el Espíritu, el resultado de vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios, es gozo, es paz y es eternidad. ¿Puedes repetirlo conmigo? Es gozo, es paz y es eternidad. ¿Y a cuántos no nos encanta tener eso? Gozo, paz y eternidad. Es gozo, paz y eternidad. A mucha gente le gusta el disfrute ahora y pague después. Por eso hay gente tan endeudada con las tarjetas de crédito. Les encanta disfrutar ahora y pagar después. El cristiano vive al revés. El cristiano paga ahora y disfruta una eternidad con el Señor. ¿Sí? En vez de pagar una eternidad debiendo las que debe. Valga la redundancia, pagando las que debe. Así que como cristianos esto debe de meterse mucho en nuestra cabeza. Pague ahora y disfrute después. Y eso aplica en todo, en sus finanzas también, mis hermanos, en sus tarjetas de crédito. El problema es, y esta también es una pregunta que al reflexionarla me movió muchísimo, ¿por qué no es valiosa una vida en el Espíritu? O sea, yo te estoy presentando todo esto y a lo mejor dentro de ti tú estás diciendo, nah, no se antoja, no dan ganas de vivir en el Espíritu, qué aburrido es eso. ¿Por qué no sería valiosa una vida en el Espíritu? Te voy a decir por qué. Bueno, según mi reflexión, por una identidad y una escala de valores corrompida. Es decir, te resulta más valioso estar con tus amigos echando cheve, haciendo cosas que no están bien, que corregir tu vida, porque tu identidad está basada en ese círculo, porque tu deseo y el deseo de tu vida es encajar en ese círculo. ¿Me estoy explicando? Quieres volverte rico y quieres hacerte millonario y no importa constas de qué, y no corriges tu vida porque tu identidad, tu razón de ser, lo que tú sientes que es tu vida es hacerte rico y ponerte en esa posición. No importa el precio, no importa el camino, no importan los medios. Por eso, a veces una vida en el Espíritu no es tan atractiva porque tu identidad y tu escala de valores está siendo dictada por allá afuera, por el mundo. Y si tu identidad y tu escala de valores está siendo dictada por el mundo, entonces cualquier cosa está bien.
Ser un adicto está bien, drogarme está bien, ser un alcohólico está bien, engañar está bien, robar está bien, ser corrupto está bien. Y no nos incomoda, porque nuestro estándar no es alcanzar a Dios, sino ser igual que todos los demás. Y por eso es que una vida en el Espíritu no se vuelve apetecible, porque nuestra mentalidad es mediocre, es pequeña, y se queda con lo que hay en este mundo, que es banal y que es efímero, que es pasajero. Y entonces quiero encajar con los amigos, quiero encajar con la comadre, quiero tener un estatus social alto, aunque esté endeudadísimo hasta... Porque nuestra identidad está basada en lo que las demás personas dictan. Por eso iniciamos esta serie hablando acerca de identidad. ¿Quiénes somos nosotros y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Porque cuando nuestro estándar es Dios, cuando nuestra meta es la imagen de Cristo, cuando nuestra meta es ser la imagen de Dios, mis hermanos, no hay absolutamente nada que te detenga, no hay absolutamente nada que te distraiga. Tú caminas hacia ese estándar, caminas hacia ese estándar. Ok, ya aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, ya empezamos a ser conscientes de nuestras luchas internas. Y cuando nos hacemos conscientes de nuestras luchas internas, yo no sé tú, pero yo a veces me siento superado, me siento miserable y me siento sobreacogido. Y digo, ay, caray. Y al igual que Pablo, yo termino haciendo esa misma pregunta para mí: qué miserable soy, ¿quién puede librarme de esto? Porque nadie es perfecto, mi hermano, ¿eh? Cuidado de usted que anda idolatrando pastores y líderes. Somos humanos, igualitos que ustedes, con la diferencia que Dios nos ha dado la capacidad de hablar delante de la gente. Somos iguales. Y yo me he llegado a hacer esa pregunta: ¿quién puede librarme de esta basura? De esta miseria. Pablo dice: si la supuesta ley que fue dada para que no nos condenáramos nos termina condenando. Así que Pablo inicia el capítulo 8 de Romanos con una cláusula, con una tesis, con un punto central, una columna central de todo el capítulo 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, y si quieren abrir su Biblia ahí, dejarla abierta ahí, vamos a exprimir todo el capítulo 8, no hoy porque está grandísimo, está muy largo, pero vamos a ver cuánto podemos avanzar el día de hoy. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 1, después de que Pablo expone esta lucha terrible que él vive en su interior, dice el versículo 1 de Romanos: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y este versículo establece el tema central de todo el capítulo 8, es decir, la seguridad de la salvación. ¿Para quién? ¿Para todos? La seguridad de la salvación, ¿para quién? Para quien le pertenece a Cristo. Pablo dice: quien le pertenece a Cristo ya no hay condenación. Pablo pone esto de base: hey, le perteneces a Él, tranquilo. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, pero tranquilo. Le perteneces al Señor, ya no hay condenación para ti. Los creyentes están libres de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque se han unido a Cristo mediante la fe. Pertenecer a Cristo, mi hermano, cambia nuestra condición legal delante de Dios. Amén. No soy yo, no son mis logros, no son mis calificaciones de la primaria. Pertenecer a Cristo es lo que cambia mi condición legal delante de Dios. Amén a eso. Preciosos niños. ¿Hay un acusador? Sí. ¿Hay una historia pasada? Claro. ¿Hay un pasado oscuro? Sí. ¿Pero le perteneces a Cristo? Sí. Y si la respuesta es sí, entonces no hay condenación. Así de sencillo. Pero tiene un costo. Pero es así de sencillo. Perteneces a Cristo, ya no hay condenación. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos,
de pertenecer a Cristo. Mira lo que dice el versículo 2 de Romanos 8. Dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y porque ustedes le pertenecen a Él, o sea, por el solo hecho de yo pertenecerle a Cristo, el poder del Espíritu, dijimos que Él era el Espíritu ¿qué? Vivificante. Él es el segundo Adán, Él es el Espíritu vivificante. Por el solo hecho de yo pertenecerle a Él, el poder de su Espíritu que da vida nos libra del poder del pecado, cuya consecuencia del pecado es la muerte. ¿Qué dice Deuteronomio? Porque la paga del pecado es muerte. También lo dice Pablo en Romanos. La paga del pecado es la muerte, pero pertenecerle a Él y que su Espíritu ejerza poder en nosotros nos libra no solamente del poder y de la influencia del pecado, sino también nos libra de la muerte. Esta nueva vida, la cual es espiritual, la cual es dirigida por el Espíritu de Dios, nos libra del poder del pecado. Porque sí, escúchame bien, sí, el pecado tiene un poder. ¿Me están oyendo? El pecado tiene un poder. No pretendemos ser cristianos ingenuos y decir, ay, es que no pasa nada. Pasan muchas cosas alrededor. El pecado sí tiene un poder, pero estar sujetos al Señor nos libra del poder del pecado. Y yo te hago una pregunta: ¿cuál es el poder del pecado? Son tres cosas en particular: nos separa de Dios, controla nuestra vida, y la tercera, ¿cuál es? La muerte. La consecuencia del pecado es que me separa de Dios, controla mi vida y me lleva a la muerte. Pero el Espíritu de Dios nos hace libres de esta influencia, nos hace libres de este poder. Quizás hoy vienes tú aquí y te sientes separado de Dios, sientes que ya no hay nada que se pueda hacer, sientes que hay muchas cosas en tu vida que ya no puedes dar vuelta hacia atrás. Déjame decirte que el poder de Dios, el poder de su Espíritu, puede convertirte en una mujer nueva, en un hombre nuevo. Amén. Y eso nada tiene que ver conmigo, ni en la iglesia que estás visitando, nada tiene que ver ni contigo. Todo tiene que ver con la obra del Señor en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 3, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa ¿es qué? Es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya. Mira lo que dice este texto: que ni la ley, ni nosotros junto a la ley podríamos salvarnos. Pero Dios entregó a su Hijo como una ofrenda, como un pago por el pecado. Y con ello no solamente fue pagada nuestra deuda, porque la muerte del Señor Jesucristo borra nuestra maldad y nuestra rebelión, pero también la resurrección de Cristo condenó o destruyó al pecado. Porque el único poder que tenía el pecado era la muerte. ¿Y quién venció a la muerte? Jesucristo. Así que si bien somos perdonados por la muerte de Cristo, nosotros somos salvos por su vida. Somos salvos por su vida. Por eso siempre que llega la semana de la pasión, yo soy bien insistente, mis hermanos, deberíamos de celebrar más la resurrección que la muerte de Jesús. Que a veces nos centramos solamente en la cruz. El cristianismo a un nivel global está muy enfocado en la cruz, ha romantizado demasiado la cruz, pero la vida del Cristo resucitado es la que nos permite vivir una vida nueva, plena. Dios entregó a su Hijo como una ofrenda, como un pago por el pecado, y con ello no solo fue pagada nuestra deuda, sino que también condenó al mismo pecado y lo destruyó con su resurrección. Y gracias a eso, el Señor Jesucristo nos ha dado una nueva oportunidad, no solamente de pagar nuestra deuda, sino de enseñarnos a vivir sin esa deuda. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Imagínate que alguien va a Coppel y tú estás ahí, vas a llevar tu abonito de 30 pesos y alguien llega y dice: ¿cuánto debes? No, pues 80,000 pesos. Pagado. ¿Qué haces? Vas al día siguiente y te vuelves a endeudar, ¿verdad? A veces vemos a Jesús así,
como alguien que solamente borra el historial y ahí vamos otra vez a meternos al cochinero. Pero la realidad es que la muerte de Jesús borra nuestro historial, pero es su vida la que nos enseña a vivir de una manera justa y piadosa. Es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús. Así que sí, veamos la cruz y sí, amemos el sacrificio del Señor Jesús por nosotros, pero tenemos que empezar a observar su vida, mis hermanos, porque es la que nos salva a nosotros. Es la que nos transforma en personas completamente nuevas. Así que gracias a Dios que perdona nuestra deuda, pero aún más gracias a Dios que nos enseña a vivir sin deudas. Amén. Lo vuelvo a decir, gracias a Dios que perdona nuestra deuda, pero aún más gracias a Dios que nos enseña a vivir sin deudas. Eso es precioso, mis hermanos, eso es maravilloso. Todo eso se logra viviendo en el Espíritu, aprendiendo a vivir en el Espíritu. Y todo esto sucedió, lo que dice el versículo 3, que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Todo esto sucedió para que la justicia de Dios se cumpliera y el pago fuera saldado en su totalidad. Pero esta justificación y esta redención, la pregunta es, ¿sobre qué persona es válida? ¿Sobre todos? Se ofrece a todos, pero es válida solamente en quienes le pertenecen a Cristo. Otra vez. La salvación, la preciosa obra redentora de Jesús se ofrece para todos, pero es válida solamente en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, que le pertenecen a Él. Qué precioso. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Entregar a su Hijo que se hiciera carne por nosotros y muriera para declararle fin al pecado. Versículo 4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La ley estaba ahí y la ley es como un tabulador. Hiciste esto, mereces esto. Hiciste esto, mereces aquello. Eso es la ley. Y de esa ley es la que está hablando. Dice, Dios entregó a su Hijo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de este tabulador que pedía la muerte de nosotros, que exigía la muerte de nosotros. Y esto es a favor de nosotros los que ¿qué? Los que ya no siguen en una naturaleza pecaminosa, sino que siguen al Espíritu de Dios, sino que le pertenecen a Cristo. Los que dice la PDT, seguimos al Espíritu de Dios, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, los que viven de acuerdo al Espíritu. Y la Reina Valera 60 dice, los que viven conforme al Espíritu. Pero me encantó la versión TLA, traducción lenguaje actual, Romanos 8, versículo 4 en la TLA. Fíjate lo que dice esta versión. Dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Lástima que no podemos proyectar la tele a traducción en lenguaje actual, pero presten atención otra vez, lo vuelvo a leer solamente para que le agarren sabor. Dice así la escritura, lo hizo el mismo, Romanos 8:4, pero en versión traducción lenguaje actual. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Por ahí dice la escritura que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si nosotros creemos eso, que la palabra de Dios es espíritu y es vida, entonces ¿por qué deberíamos invalidar el Antiguo Testamento? Por eso me gustó la traducción lenguaje actual. Porque aquí la traducción lenguaje actual dice que se trata de una vida conforme a los mandamientos de Dios, que nosotros por nuestra cuenta jamás hemos podido llevar a cabo, pero con la ayuda del Espíritu sí podemos. Amén. Entonces no se ande saltando Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio, mi hermano. Léalo. Allí hay un montón de sabiduría para vivir, cómo comer, cómo proceder, cómo tratar a tus empleados, cómo tratar a tus subordinados, cómo construir comunidad. Está lleno de sabiduría.
todo el mandamiento de Dios, toda la ley del Señor. Una vida apegada a los mandamientos con la ayuda del Espíritu de Dios. Y la palabra griega ahí es kata. Tiene que ver con la ayuda o con la dirección o seguir o abrazar. Y significa que viene desde abajo, que es a través de, pero lo más importante es que tiene dirección y movimiento, y todo eso es una constante en el tiempo y en el espacio. Es decir, el día de hoy tú decides seguir al Señor, y si te mueves para acá, tú sigues sirviendo al Señor, y si es el día de mañana, tú sigues sirviendo al Señor, y si el día de mañana te mueves para acá, tú sigues sirviendo al Señor. Es una constante en medio del tiempo y del espacio. Abrazar al Señor, seguir al Señor, estar de acuerdo con el Señor, vivir conforme al Señor, conforme al Espíritu. Es una constante que va en medio del tiempo y del espacio. Y entonces llegamos al versículo 5 de Romanos 8 y dice así la Escritura. Fíjate este contraste que muestra Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan ¿en qué? En cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6, vamos a leer hasta el 8 de corrido. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿a dónde los va a llevar? Por eso yo les decía hace un momento, la gente allá afuera hace lo que le da su regalada gana y parece que todo le va bien y que no tiene ningún problema. Ahí está su destino final. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No a Baja California Sur La Paz, sino a la verdadera paz del Señor. Versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, ¿cuándo? Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Lo primero que encontramos aquí es que hay un contraste entre uno y otro. El que vive en la naturaleza pecaminosa y el que vive en la naturaleza del Espíritu. Y ese contraste a la vez es una constante. ¿Cuál es la constante según el versículo 5? Los que piensan. Los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Los que siempre están pensando en las cosas de la carne y los que siempre están pensando en las cosas del Espíritu. Esa es la constante. La constante es el pensamiento. Es la meditación en el qué hacer. Es el pensamiento en el qué hacer. Es la elección que tiene cada persona de entregar sus pensamientos a alguien o a algo. Y nos lanzamos otra vez al Génesis, porque Dios nos da esa elección. Dios nos da la oportunidad de elegir. Yo hace como 15 años prediqué este texto y al sermón lo titulé Deja en paz al diablo, porque siempre andamos diciendo, no, es que el diablo se me atravesó, no, y es que esto es tu elección personal. La constante es el pensamiento y tú decides a quién le brindas tu pensamiento, a las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu. Ya lo dijo el salmista Juan Gabriel, tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, siempre en mi mente? No encontré una mejor ilustración que esa. ¿Qué es que algo esté en nuestra mente, hermanos? Siempre estás en mi mente. A donde quiera que volteo, a donde quiera que voy, estás en mi mente. ¿Qué es lo que está en nuestra mente, hermanos? ¿La carne? ¿La naturaleza pecaminosa? ¿Eres de los que va manejando así bien tranquilo con las canciones de Marcos Witt y luego se te mete un carro y lo primero que piensas es ahorita voy a ir solo? ¿La carne? ¿Qué es lo que pensamos? ¿De qué es lo que está lleno nuestra mente? ¿A qué le dedicamos nuestra meditación? Porque esa es la constante de Romanos 8:5. Vuelvo a leerte el versículo 5 a ver si le agarramos más sabor. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo
piensan en las cosas que agradan a Dios. El proverbio bíblico de Proverbios 23:7 dice: porque tal cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Así como él piensa, tú sabes cómo es una persona por conocer cómo piensa. Dices, no, este es un calculador, no, este es un tramposo de primera, no, este nomás está esperando que me descuide. ¿Por qué? Porque así como la gente piensa, así son, así actúan, así se desarrollan, así se desenvuelven. Y este pensamiento, mis hermanos, en sí mismo, como se los dije hace un momento, es una intención, es una decisión, es una elección. Tú eliges, nadie te hace manita de puerco, nadie te forza a pecar y nadie te forza a ser santo. Es algo que tú eliges, es algo que se presenta delante de ti y tienes la oportunidad de elección, de decidir. Y esto nos vuelve a conectar con Génesis. Dios es quien nos permite elegir. La pregunta es, ¿qué es lo que elegimos? ¿En dónde enfocamos nuestros pensamientos? Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Permitir que el Espíritu controle nuestra mente y nuestros pensamientos, esa es la meta, mis hermanos. Si tú me preguntas qué es vivir en el Espíritu, yo te voy a contestar con eso: permitir que el Espíritu domine tus pensamientos. Así que no es una cuestión muy mística, aunque obviamente por ser espiritual es mística. Pero no es una cosa del otro mundo, no es una cosa de habilidades especiales, ni de levitar, ni nada de eso tiene que ver. Vivir en el Espíritu es tan real, es tan material, y a lo mejor uso mal la palabra, pero es tan carnal, es tan palpable en nuestra carne, en nuestra vida, que no tiene por qué ser algo difícil de alcanzar. Permitir que el Espíritu controle nuestra mente y nuestros pensamientos, esa es la meta, porque por el contrario, permitir que lo haga nuestra carne nos va a llevar a la muerte, pero permitir que el Espíritu lo haga nos va a llevar a tener paz y gozo y vida eterna. Por lo tanto, debemos de permitir que el Espíritu tome control de nuestros pensamientos, de nuestra mente. ¿Se acuerdan qué es lo que hay en nuestra mente? Hace un año prediqué una serie acerca de eso, del Ruaj. ¿Se acuerdan del Ruaj, el espíritu humano? Para los que no estaban en la iglesia en aquel entonces, el Ruaj es el espíritu de Dios, pero también es el espíritu humano. De hecho, cuando Cristo viene a morar en nosotros, oh sorpresa, está el espíritu nuestro y está el espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Qué es lo que existe en el espíritu humano y dónde habita? Predicábamos y enseñábamos que el espíritu humano habita en la mente, y que en la mente está nuestra identidad, nuestra escala de valores y nuestra percepción de la vida. Por eso la batalla de la mente es tan importante, mis hermanos. Quien gana la mente, quien controla la mente, controla todo, porque te dice cómo vestir, cómo actuar, a dónde moverte, qué hacer, qué no hacer, porque todo eso está ahí en la mente, en la identidad del ser humano, en el espíritu del hombre. Por eso yo les decía hace un momento, ¿por qué no es tan atractivo una vida en el espíritu? Porque tu identidad está totalmente distorsionada, rota, corrompida. ¿Qué es lo que hay en la mente? Nuestra identidad, nuestra escala de valores, el bien y el mal, el saber lo que está bien y lo que está mal, no por nosotros mismos, sino por Dios. Esta es la única batalla que realmente importa. ¿Y cómo puede suceder esto? Si nuestra mente está llena de basuras, si nuestra mente está llena de novelas, si nuestra mente está llena de pornografía, de chismes, de ego, de altivez, de orgullo, si no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, si no oramos, si no meditamos en Dios, ¿quién va a estar dictando el comportamiento de nuestra mente?
Y contéstate a ti mismo, ¿de qué está llena tu mente? ¿De qué la llenas? ¿Cómo la llenas? ¿Qué música escuchas? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? ¿A quién admiras? ¿En dónde pierdes tu tiempo? Por eso es que he dicho que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón es apenas el primer paso. Y no se confunda, mi hermano. La vida cristiana, les dije al principio, es una batalla. Es pelear. Es pelear. Y es hacerlo todos los días. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 7. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Los martes? ¿El viernes en la noche que estoy en la casa y no hay nadie? No. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre y nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Porque nuestra naturaleza es enemiga de Dios. Te lo voy a decir en otras palabras, no es nato, no es natural. Jamás te van a hacer orar, jamás te van a hacer leer la Biblia. Así que tú digas, ay, mira, me levanté con un montón de ganas. A veces entre el cristianismo hay gente que así piensa. Solo voy a ir a la iglesia el día que Dios me ponga ganas de ir a la iglesia. Nunca vienen una vez al año, una vez cada 2 años. Y el día que vienen, oh, quiero darle gracias a Dios porque puso en mi corazón reunirme. ¿Qué es eso? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Pero para todos aquellos que están tomando esta batalla en serio, mis respetos, y me quito el sombrero imaginario que traigo puesto. Mis respetos, mis hermanos. Para todos aquellos que están afrontando esta batalla, esta vida en el Espíritu, yo les tengo una buena noticia. Y vamos a leer el versículo 9 y dice así la Escritura: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Esta es la buena noticia, mi hermano, que si tú has creído de corazón en el Señor Jesús, su Espíritu vive en ti. Entonces ya no eres dominado por el pecado. Notamos que no dice que ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿Sí dice eso? ¿Ya perdieron su naturaleza pecaminosa? No, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. ¿Notamos que dice que ya no vamos a tener batallas? No, el texto no está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo el texto, dice que ya no vamos a ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Y sí, vamos a seguir en la batalla, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en la batalla. Mismo Pablo tenía estas luchas, lo acabamos de leer en Romanos capítulo 7. Pero lo que sí está diciendo Pablo aquí en el versículo 9 es que hay una tendencia y hay un dominio en nuestra vida. Seguimos en la batalla, seguimos con esa naturaleza pecaminosa, pero ya no cedemos ante ella porque hay una tendencia, hay un dominio. ¿Y quién genera esa tendencia? ¿Quién genera ese dominio? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Esta es la buena noticia, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y no necesitas hablar en lenguas, y no necesitas empezar a temblar, y no necesitas agarrarte llorando para tener certeza de que el Espíritu de Dios mora en ti. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 13 que el Señor nos ha dado a su Espíritu como un sello, como una garantía de la promesa de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y Él nos ha dado su Espíritu solamente si creemos en Él. Todo lo demás puede venir, si Dios quiere y como a Él le place. Pero no necesitamos una experiencia mística para creer, saber y entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que hemos decidido poner nuestra confianza en Dios. Mira lo que dice el versículo 10, dice: y Cristo vive en ustedes.
Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Qué preciosa promesa. No nada más el espíritu mora en nosotros, dice el versículo 9, sino que el versículo 10 empieza diciendo que ¿quién más mora en nosotros? Cristo. Cristo mora en nosotros. Entonces, aunque el cuerpo morirá por esto que ve aquí, mi hermano, se va a acabar. Véalo bien. Lo que vio en el espejo y en la mañana, el día de mañana no va a ser igual. Vamos a envejecer y vamos a hacerlo con tanta gracia, con tanto estilo, con tanta seguridad en el mañana, porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Amén. No veo a nadie emocionado por envejecer. Mi hermano, este cuerpo morirá porque Cristo también murió. Este cuerpo morirá porque Cristo también murió. Esta es la humillación de nuestra carne. El domingo pasado leímos 2 Corintios capítulo 4 que dice aplastados, derribados, perseguidos, y este cuerpo que se envejece, que se enferma, que se corrompe, y que cada día despertamos una gloria más hermosa en el Espíritu. Eso dice 2 Corintios capítulo 4, por si quieren leerlo en su casa, lo vimos el domingo pasado. Pero es que este cuerpo se envejece, se daña, se desgasta, se enferma y muere. Y Romanos 8:3, que lo acabamos de leer hace un momento, dice que Dios condenó al pecado en la carne. Entonces, pregunta del $1,000,000, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? El día que te mueras. Ese día vas a dejar de pecar. El día que te mueras. Porque Dios condenó al pecado en la carne. Entonces, el día que la carne deje de ser, el pecado va a dejar de tener poder o ejercer dominio sobre nosotros. Pero aún en medio de toda esta constante, aún en medio de envejecer, aún en medio de las enfermedades que no tienen cura, aún en medio de las enfermedades que son crónicas y que son dolorosas, aún en medio de los diagnósticos que no son favorables, aún en medio de las carencias y precariedades económicas, aún en medio de todo eso, el Espíritu nos da vida. Y no hay nada más bello y más hermoso y más digno que podamos acercarnos al final de nuestros días con la vida en el Espíritu, llenos de certeza y de esperanza. Es increíble ver a gente cercana a morir con una confianza en el Señor y una certeza en el Señor, porque han entendido esto bien. Así que yo me puedo morir con la peor enfermedad del mundo, mis hermanos, y uno no tiene por qué renegar de su fe, porque la promesa es para la eternidad. Mira lo que dice el versículo 11, y le voy corriendo porque ya me pasé de tiempo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Hermano, ¿qué más garantía quiere que aquel que estaba detrás de Jesús cuando fue llevado a la tumba? El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, si pudo levantar a Cristo, mis hermanos, que cargó con el pecado de toda la humanidad, que no podrá hacer con tu adicción a la pornografía, que no podrá hacer con tu adicción a los vicios, que no podrá hacer con tus problemas maritales, que no podrá hacer con tus problemas personales, que no podrá hacer con tu crisis de identidad. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder del cual está hablando aquí Pablo, y también lo habla en Efesios capítulo 1, que opera en nosotros. No solamente va a operar en el final de la era, en el final de los tiempos, volviéndonos a levantar, sino que en Efesios 1, 19 y 20 Pablo ora y dice: yo oro para que el poder que operó en Cristo opere en la iglesia hoy, para que la iglesia se levante victoriosa hoy, para que la iglesia tenga vida hoy. Eso es precioso, mis hermanos. Tenemos ese respaldo. Eso es vivir en el Espíritu. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos opera en nosotros. Eso es vivir en el Espíritu con un pensamiento constante en el Señor. Y mira lo que dice el versículo 12 al 14. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciendo su naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar?
morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cómo puedes hacer morir tu naturaleza pecaminosa? Necesitas al Espíritu. No puedes solo, no es en tus fuerzas, no es tus ganas, no es tu fuerza de voluntad. Necesitas al Espíritu de Dios para vencer una adicción. Necesitas al Espíritu de Dios para restaurar tu matrimonio. Necesitas al Espíritu de Dios para que te levantes victorioso. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Que ya no estás en deuda. Que ya no debes nada. Ya no debes nada. Hay mucha gente que se entrega al pecado porque siente que le debe algo. Se siente atada, se siente comprometida al mal que hace, al mal que practica y se entrega completamente al mal y al pecado. Pero si tú lees con atención estos versículos desde el 12 al 14, significan una sola cosa: que ya no estamos en deuda. No le debemos nada al pecado. No estamos obligados a escucharlo, no estamos obligados a atenderlo, no estamos obligados a recibirlo. No hay deuda, mis hermanos, no hay deuda. Mira lo que dice el versículo 13: si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones pecaminosas de la naturaleza pecaminosa, entonces ¿qué? Vivirán. Pues si seguimos en una tendencia de hacerle caso a la carne, moriremos, pero si hacemos caso al Espíritu, vamos a poder librar esta batalla. Este ejemplo lo he usado en muchas ocasiones, pero lo usaré otra vez, ni modo, se aguantan. En 1863 se libraba una batalla, una guerra civil en los Estados Unidos. Prácticamente estaba dividido norte y sur. Estados Unidos del norte, Estados Unidos del sur. Esa guerra civil tenía un tema, un eje central principalmente. Era la esclavitud de las personas negras, de los afroamericanos o africanos todavía en ese momento, muchos de ellos. El norte había entendido que esas personas eran hechas a imagen y semejanza de Dios, que no podían ser esclavos. Pero el sur seguía esclavizando porque le resultaba increíble, mi hermano. Mano de obra barata, ¿quién no la quiere? ¿Verdad? Le resultaba maravilloso. Entonces, en 1863, Abraham Lincoln, presidente en ese entonces, firmó un tratado de emancipación, un decreto de emancipación, donde él decía que era ilegal en cualquiera de los estados afiliados a los Estados Unidos de América, era ilegal trabajar con esclavos. Y digo, fiesta, ya no hay esclavos. El problema es que pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años y seguían habiendo esclavos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si el presidente de la nación lanzó un decreto que decía que ya no iban a haber esclavos, por qué seguían habiendo esclavos? Y la respuesta es bien sencilla y te va a simbrar horriblemente. Ellos no sabían que eran libres. Y a veces hay muchos cristianos esclavizados al pecado porque ellos no saben que son libres. Le deben, sienten que le deben al pecado. Y la buena noticia hoy, mi hermano, es que no hay deuda. Pagado por completo. Pagado por completo. Voy a dejarle hasta aquí, me falta una hoja. Pagado por completo. Yo quiero invitar a hombres y a mujeres valientes en este día que han sentido esa batalla y han sentido que la han perdido, que podamos orar y podamos decirle al Señor otra vez: y voy con todo, porque voy con tu Espíritu. Quiero invitarte a que recuerdes que la tendencia es pensar en las cosas del Espíritu. Y para pensar en las cosas del Espíritu tienes que leer la palabra, tienes que orar, tienes que interiorizar todo lo que es espiritual y decir: venga, Señor, hoy voy a poner esto en práctica, hoy voy a llevar esto a la práctica. El Señor Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí.
El Señor Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí. Y de ti depende si vas a entrarle a esta batalla. No es fácil. No te estoy vendiendo un evangelio color de rosa, pero el resultado de vivir en el Espíritu es gozo, paz y vida eterna. Gozo, paz y vida eterna. Quizás tu matrimonio está roto. Quizás vienes luchando batallas que solo tú las sabes. Quizás tienes una crisis de identidad terrible y te has enfocado tanto en ser rico, en parecerte a alguien más, que has perdido el propósito de Dios para tu vida. Hoy es una buena oportunidad para volver a empezar de la mano de Dios. Nos ponemos de pie y oramos. Y si tú no has entregado tu vida al Señor Jesús en esta tarde, yo te invito a que puedas hacer esta oración con sinceridad y puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Ya me cansé de esta vida, de estar imitando la identidad de alguien más. Quiero que pongas en mí tu identidad, quiero que pongas en mí tu propósito. Dios y Padre, bendito eres, Señor. Bendito seas y gracias sean dadas a ti, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, porque esta buena noticia llega en el momento oportuno. Ya no hay deuda, ya no hay deuda. Señor, somos tan vulnerables, somos tan frágiles, estamos tan rotos. Estamos tan rotos y necesitamos tanto de ti, Señor. Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. No solamente un Salvador, no solamente alguien que paga la deuda y seguimos en las mismas. No, Señor, no más. Queremos, Señor, que nos ayudes a no volver a endeudarnos. Queremos que nos ayudes a no volver a cometer pecado. Queremos vivir una vida realmente en el Espíritu para gloria de tu nombre. Que cuando alguien más me vea, que cuando alguien más nos vea, pueda ver la imagen de Dios reflejada en cada uno de nosotros. Permítenos ser dignos y fieles representantes de tu imagen en el nombre de Jesús. Que tu precioso Espíritu empiece a ser un eco en nuestra vida, Señor. Una voz que supere a las demás voces en el nombre de Jesús. Una voz que sea clara y que traiga en nosotros convicción. Que ponga en nosotros el querer como el hacer en el nombre de Jesús. Que podamos realmente vivir en el Espíritu en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y que tu precioso Espíritu desde este mismo momento empiece a traer paz, gozo y vida eterna en los corazones en el nombre de Jesús. Que en este mismo momento tu Espíritu traiga sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Nos ponemos a cuenta, Señor. Confesamos nuestra maldad y te pedimos ayúdanos porque nosotros solos no podemos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.